Saludos, aquí estamos en la primera parte de la clase número 71 del curso de álgebra intermedia. En la segunda parte de la lección anterior estudiamos lo que se llaman las potencias de la unidad imaginaria I. Vimos que cualquier potencia natural de la unidad imaginaria I se reduce a uno de cuatro valores, o a la misma I, o a negativo 1, o al negativo de la I, o a 1. Fíjense que entonces hay algunos casos en donde algunas potencias de la unidad imaginaria I da un número real, o negativo 1 o 1. Y en los otros casos da también la unidad imaginaria o el negativo de la unidad imaginaria. Bueno, pues visto eso, vamos a ver entonces esta definición que nos va a decir cuándo es que dos números complejos van a ser iguales, cómo se suman dos números complejos y cómo se multiplican dos números complejos. Nos dan dos números complejos, z1 igual a a sub 1 más b sub 1, y fíjense que está, ¿verdad? Es el primer número complejo escrito en la forma rectangular, una parte real más una parte imaginaria multiplicada por la unidad imaginaria I. Y z sub 2 también, otro número complejo, la parte real, el número real a sub 2, más la parte imaginaria b sub 2 por la unidad imaginaria I. ¿Cuándo es que esos dos números complejos van a ser iguales? Si solamente si las partes reales a sub 1 y a sub 2 son iguales, y además las partes imaginarias b sub 1 y b sub 2 también son iguales. Recuerde que las partes imaginarias no incluyen a la I, son el número real que acompaña a la I. La parte imaginaria de este no es b sub 1 por I, sino b sub 1, el número real que lo acompaña a la I, y b sub 2 es la parte imaginaria del otro, el número real que acompaña a la unidad imaginaria en el otro. ¿Cómo se suman esos dos números complejos? Pues mire, sencillamente dice que usted va a sumar las partes reales, ¿ve? A sub 1 más a sub 2, y esa va a ser la parte real del resultado, más, y a eso le suma, a esa suma le añade la suma de las partes imaginarias, b sub 1 más b sub 2, y se acompaña con la I porque esa va a ser la parte imaginaria del número complejo, que es el resultado de la suma de esos dos números complejos. ¿Cómo se multiplican esos dos números complejos? Pues mire, la parte real consiste de lo siguiente. Usted va a multiplicar primero las partes reales, a sub 1 por a sub 2, y a eso le va a restar la multiplicación de las partes imaginarias, b sub 1 por b sub 2, y esa es la parte real del resultado. Y entonces viene más, y vamos a ver cómo se determina la parte imaginaria, lo que va a acompañar a la I en el resultado de la multiplicación de esos dos números complejos. Primeramente multiplica la parte real del primero, a sub 1, por la parte imaginaria del segundo, b sub 2, y a eso le suma la multiplicación de la parte real del segundo, que es a sub 2, por la parte imaginaria del primero, que es b sub 1, y claro, eso va a ser la parte imaginaria del resultado de la multiplicación, y por eso va a ir acompañado con la I. Bueno, fíjense que estas últimas dos definiciones son un poco extrañas, ¿verdad? Porque ¿por qué se van a sumar números complejos de esta manera y por qué se van a multiplicar números complejos de esta otra? Pues mira, aquí está la justificación de por qué se define la suma y la multiplicación de números complejos de esa manera. Fíjense, si usted tiene que sumar esos dos números complejos, a sub 1 más b sub 1i, más el otro número complejo a sub 2 más b sub 2, y fíjense que por una de las propiedades que le dimos a la unidad imaginaria, de que si usted la tiene en una serie de términos y están agrupados, usted lo puede agrupar, desagrupar o agrupar de otra manera, como si la ley asociativa de la suma de los números reales aplicara a esa suma que incluye unos números que no son reales, los que tienen a la unidad imaginaria, ¿verdad? Así que fíjense que en el primer paso yo desagrupo estos dos y desagrupo estos dos, ¿ven? Un poco corridos, sin los paréntesis, ¿se fijan? Los mismos términos pero sin agruparlos. Y ahora una vez los tengo aquí desagrupados, sueltos, ¿verdad? Yo puedo cambiar el orden porque le di otra propiedad a la unidad imaginaria, que siempre que tenga una suma de términos que contengan la unidad imaginaria, puede cambiar el orden de esos términos que se estén sumando, ¿verdad? Así que traigo a primera posición el a sub 1 que lo dejo en su sitio, pero entonces el a sub 2 lo pongo en segunda posición, y el b sub 1i que lo tengo en segunda posición lo pongo en tercera posición, y el b sub 2i que lo tenía en la cuarta posición lo mantengo en la cuarta posición. Y ahora, teniendo esto así, fíjense que yo podría, otra vez por la ley asociativa de la suma de los números reales que se aplican, aunque tengamos términos que contienen números que no son reales, asocio los primeros dos, a sub 1 más a sub 2, y aquí, estos dos términos, si los asocio, noto que el número I, la unidad imaginaria I, que recuerde que es la raíz cuadrada de negativo 1, no negativo 1, por la ley distributiva de la multiplicación sobre la suma de la derecha, esa I la puedo sacar aquí a la derecha, y entre paréntesis dejar la suma de los factores que acompañan a la I en esos dos términos, b sub 1 más b sub 2, ¿ves? Y ahí tendríamos el resultado, la parte real y la parte imaginaria por I. Y fíjense que efectivamente eso es lo que dice la fórmula de la suma
de los números complejos. La suma de las partes reales va a ser la parte real del resultado más, y la suma de las partes imaginarias va a ser la parte imaginaria del resultado de esa suma de números complejos. Vamos a ver, si yo tuviera que multiplicar números complejos, ¿por qué sale esto? ¿Verdad? Pues mire, sí, sustituyo lo que es z sub 1 y z sub 2. Z sub 1, recuerde que es a sub 1 más b sub 1 por i. Vamos a arreglar esto aquí, más b sub 1 por i. Y z sub 2, recuerde que es a sub 2 más b sub 2 por i. Míralo aquí. Y entonces multiplicamos, como multiplicamos números, binomios más bien, cuyos términos correspondientes son semejantes. Porque fíjense que eso es lo que estoy ocurriendo aquí. Este es un binomio, este otro binomio. Este término primero es semejante a este primer término del segundo binomio, y este segundo término del primer binomio es semejante a este segundo término del segundo binomio. Porque ambos tienen a la variable y, aunque recuerden que esa variable no es una variable, es una constante, que es la unidad imaginaria, que es la raíz cuadrada de negativo 1. Así que aplicando esa ley de producto especial, recuerden que lo primero que usted hace era que multiplicar estos dos términos, ¿verdad? Los primeros dos términos de los dos binomios. A sub 1 por A sub 2, mírenlo ahí. Después multiplicaba los dos de afuera, ¿verdad? El primero de aquí por el segundo de acá, y los dos del medio, ¿verdad? El segundo de aquí por el primero de acá. Así que eso era A sub 1 por B sub 2, y mírenlo ahí, más, y A sub 2 por B sub 1, y mírenlo aquí. Y finalmente se multiplicaban estos segundos términos de cada binomio, ¿verdad? Este por este, B sub 1 por B sub 2, y cuando multiplique i por i, pues va a dar i cuadrado. ¿Ok? Bueno, pues fíjense que nos dieron esos cuatro términos. De esos cuatro términos, yo en el siguiente paso voy a hacer lo siguiente. El primer término lo dejamos tranquilo. Pero estos dos términos contienen a la i. Fíjense que no hay ningún otro término que contenga a la i. Este contiene i cuadrado. Estos dos términos que contienen a la i los agrupo, ¿verdad? Por la ley asociativa de la suma de los números reales, que ahora estoy suponiendo que aplica, aunque tengamos términos con números que no sean reales, como lo es la unidad imaginaria i. Y entonces aquí tenemos b sub 1, b sub 2 por i cuadrado. Pero fíjense que i cuadrado es una de las potencias de i que precisamente estudiamos en la lección anterior. Y vimos que el cuadrado de la i era negativo 1. Así que sustituimos i cuadrado por lo que va de ella, que es negativo 1. Y ahora fíjense, yo voy a hacer lo siguiente. Yo por la ley conmutativa de la suma voy a cambiar de orden este término, lo dejo en su sitio, pero este término que está al final lo traigo a segunda posición, ¿verdad? Y fíjense que cuando yo multiplique el b sub 1, b sub 2 por negativo 1 va a dar el negativo de b sub 1 por b sub 2. Así que este término, cuando lo traigo a la segunda posición, de una vez efectúo esta multiplicación de b sub 1, b sub 2 por negativo 1 para obtener negativo b sub 1 por b sub 2. Y estos dos términos que los había asociado aquí, como ambos tienen el coeficiente literal y, pues esa i la sacamos afuera por la ley distributiva de la multiplicación sobre la suma de la derecha. Y dejamos adentro la suma de los factores que acompañan a la i en cada uno de esos dos términos. A sub 1 por b sub 2 más a sub 2 por b sub 1. Bien, entonces ahora fíjense que aquí yo tengo la suma de un número a sub 1, a sub 2 más el negativo de otro. Y por la ley que se llamaba, la propiedad que se llamaba en el álgebra elemental la equivalencia de la resta, cuando usted sube un número y el negativo de otro, eso significa el primer número menos el segundo número. Más, y esto lo dejamos igual porque ya con esto no podemos hacer más nada, ¿verdad? Así que fíjense lo que resultó finalmente. Esto que está aquí, y si usted fija, esto que se fija bien, esto que está aquí es precisamente lo que es el resultado de la multiplicación de dos números complejos. Sale así, ¿ves? La multiplicación de la parte real del primero por la parte real del segundo, menos la multiplicación de la parte imaginaria del primero por la parte imaginaria del segundo, y eso va a ser la parte real del resultado, más la multiplicación de la parte real del primero por la parte imaginaria del segundo, más la multiplicación de la parte real del segundo por la parte imaginaria del primero, y eso va a ser la parte imaginaria del resultado de la multiplicación de esos dos números complejos. ¿Okay? Así que ahí está la justificación de por qué se dan esas fórmulas para buscar la suma y la multiplicación de números complejos. ¿Okay? Bueno, vamos a ver ejemplos en donde vamos a aplicar estas tres definiciones: la de la igualdad de números complejos, la de la suma de números complejos y la de la multiplicación de números complejos. En el primer tipo de problema nos piden que busquemos el valor de x y de y. ¿Cuánto valen las incógnitas x y y en estas ecuaciones? Y la primera ecuación dice x más negativo y más 1 por i es igual a 4 menos 5 i. Entonces fíjense que ahí nos están dando, o nos están igualando, dos números complejos. Este primer número complejo cuya parte real es x y cuya parte imaginaria es negativo y más 1, esa es la parte imaginaria porque fíjense que es lo que acompaña a la i. Y este segundo número complejo cuya parte real es 4 y cuya parte imaginaria es negativo 5,
que es el número que está acompañando a la y. Bueno, pues según la definición, ¿cuándo es que dos números complejos son iguales? Solamente sí, solamente sí, las partes reales son iguales y las partes imaginarias también son iguales. O sea que para que este número complejo sea igual a este número complejo, la parte real de este, que es la x, tiene que ser igual a la parte real de este, que es el 4. Ya tenemos cuánto es la x, ¿verdad? Esa es una de las cosas que nos pedían, tener el valor de x y además de y. Bueno, pues entonces la parte imaginaria de este, que es negativo y más 1, lo que acompaña a la y, tiene que ser igual a la parte imaginaria de este, que es negativo 5. Y fíjense que esa ecuación yo la puedo resolver fácilmente para la y. Empezamos dejando el negativo y en el lado izquierdo y tenemos aquí el negativo 5. Y este 1, que estaba en el lado izquierdo y no contiene la y, lo transponemos al lado derecho y pasa y menos 1, ¿verdad? O sea que negativo y es igual a negativo 6. Como yo quiero ver cuánto es y y no cuánto es menos y, pues yo cambio este negativo y a y multiplicando a ambos lados de esa ecuación por negativo 1, ¿verdad? Así que se multiplica por negativo 1 en ambos lados, negativo 1 por negativo y nos va a dar y negativo 1 por negativo 6 nos va a dar 6. Así que fíjense que en este caso, la x en esa ecuación valía 4 y la y valía 6. Fíjense en este segundo ejemplo que dice 2x más 3y, más 3y, perdón, es igual a negativo 4 más y por y. Nuevamente nos dan dos números complejos iguales. Este número complejo igual a este número complejo. Pues para que los dos números complejos sean iguales, tiene que cumplirse lo que dice la definición de la igualdad. Las partes reales tienen que ser iguales y las partes imaginarias tienen que ser iguales. O sea, la parte real de este primer número, que sea 2x, porque esa piensa es la parte real, no tiene la y, porque esa es la parte real 2x, tiene que ser igual a la parte real de acá, que es el negativo 4, ¿verdad? Y de aquí fíjense que yo puedo sacar fácilmente cuánto es la x, multiplicando, digamos, en ambos lados por medio. O, si usted quiere pensarlo de otra manera, dividiendo ambos lados entre 2. Multiplicamos por un medio usando la ley de multiplicación de las igualdades, dividimos entre 2 en ambos lados aplicando la ley de la división de las igualdades. Pero al multiplicar un medio por 2x, el 2 cancela y nos queda la x solita, y al multiplicar un medio por menos 4 nos da negativo 2, así que la x vale negativo 2. Y entonces la parte real imaginaria, perdón, de aquí, que es 3, tiene que ser igual a la parte imaginaria de acá, que es la y. Pues ya tenemos ahí cuánto es la y. La x aquí valía negativo 2 y la y valía 3, ¿ok? Fíjense en este tercer ejemplo, que dice que x más 1 más 2y va a ser igual a 3y menos 3x menos 2 por y. X más 1 más 2y es igual a 3y menos 3x menos 2 por y. Muy bien. Bueno, nuevamente, nos dan dos números complejos iguales. Este primer número complejo es igual a este número complejo. Pues, ¿cuándo es que los números complejos son iguales? Si las partes reales son iguales, y en particular la parte real de aquí sería x más 1, que es los términos que no contienen a la y, la unidad imaginaria, así que será x más 1, perdón, será igual a la parte irreal, perdón, la parte real de aquí es igual a la parte real de acá, que es 3y, lo que no tiene y, y la parte imaginaria de aquí, que es 2y, que es lo que acompaña a la y, será igual a la parte imaginaria de acá, que es lo que acompaña a la y, que será negativo 3x menos 2. ¿Okay? Y fíjense que entonces en este caso, distinto a los otros, obtuvimos un sistema de dos ecuaciones lineales, la x y la y están elevadas a la potencia 1, en esas dos incógnitas. ¿Okay? Vamos a resolver ese sistema. Vamos a ver, lo primero que podemos hacer con la primera ecuación es que la reescribimos en forma estándar. Así que este término que tiene la incógnita y la pasamos al lado izquierdo, y este 1 que está en el lado izquierdo y no contiene ninguna incógnita, lo movemos al lado derecho. Así que esto se convierte en x menos 3y, ¿verdad? Porque al poner 3y al lado izquierdo pasa negativo, será igual a, y este 1 al pasarlo al lado derecho pasa negativo 1. Y aquí lo primero que podemos hacer es pensar que en el lado derecho yo elimino ese paréntesis, ¿verdad? Y como tiene un signo negativo al frente, se le cambia el signo a cada término, ¿verdad? Por eso quiere decir negativo 1 multiplicado por cada uno de estos. Y negativo 1 por 3x da negativo 3x, y negativo 1 por negativo 1 da más 2. ¿Okay? Y ahora lo único que nos falta, ya la primera ecuación la tenemos escrita en forma estándar, ¿verdad? Vamos a ponerla aquí, x menos 3y igual a negativo 1. Y aquí lo único que nos falta es transponer este término que esté en el lado derecho con incógnita al lado izquierdo y ponerlo en primera posición para que queden las incógnitas, ¿verdad? En el mismo orden que esta, x y y. Así que este 3x, para ponerlo al lado izquierdo, pasa 3x positivo más el 2y que tenemos ahí igual a 2 que está en el lado derecho. Y ahí tenemos finalmente el sistema de ecuaciones, de dos ecuaciones, de hecho lineales, con las incógnitas x y y.
De la primera ecuación, de ese sistema de dos ecuaciones lineales con dos incógnitas, yo creo que es bien fácil de resolver para la X, así que voy a hacer eso. O sea, voy a aplicar el método de sustitución para resolver ese sistema de ecuaciones, ¿verdad? Movemos el negativo 3y al lado derecho para dejar la X sólida y resolver para la X, ¿verdad? Y tenemos el menos 1 en el lado derecho. Así que la X igual a 3y menos 1, con esa ecuación auxiliar, ¿verdad? Recuerden que sería nuestra ecuación auxiliar en ese sistema, en ese método de resolver ese sistema de ecuaciones por sustitución. Vamos a la segunda ecuación y donde quiera que aparezca X ponemos lo que dice ahí, 3y menos 1, así que será 3 por 3y menos 1, 3 por 3y menos 1 más 2y dice que es igual a 2, ¿okay? O sea que 3 por 3y es 9y y 3 por menos 1 es menos 3 más 2y será igual a 2. O sea que 9y más 2y, que es 11y, será igual a este 2 y este negativo 3 que no contiene la incógnita X, lo movemos al lado derecho y al transponerlo pasa con signo positivo, ¿verdad? Aparece con signo positivo, o sea que 11y será igual a 2 más 3, 5. Y de ahí yo puedo sacar fácilmente cuánto es la Y dividiendo, digamos, en ambos lados entre 11, o si usted quiere verlo de otra manera, multiplicarlo en ambos lados de la ecuación por el recíproco de 11, un 11avo. Pero vamos a usar la de la división. Voy a seguir aquí abajo, ¿verdad? Para no borrar nuestras definiciones de igualdad, de suma y de multiplicación de números complejos, porque la vamos a utilizar. Así que pasemos una rayita aquí para que no se confundan. Y aquí, pasamos aquí. O sea que yo cojo ahora 11y, lo divido entre 11, y el 5 que está en el lado derecho también lo divido entre 11. Aquí el 11 cancela y nos queda que la Y será igual a 5, 11 a. Ya tenemos cuánto es la Y. Y ahora para buscar la X, que es lo otro que nos falta, ¿verdad? X y Y, sustituimos en la ecuación auxiliar, que dice que X igual a 3y menos 1. Así que al sustituir en la ecuación auxiliar dice que X será igual a 3y, que es 5 onceavos, menos 1, ¿verdad? O sea que esto será igual a 3, que está sobre 1, 3 por 5, 15, y 1 por 11, 11, menos el 1, que lo cambiamos a 11 onceavos, ¿verdad? Dice que este 1 tiene denominador 1. Y para yo poder sumar o restar, que es lo que tengo que hacer en este caso, fracciones, tengo que tener el mismo denominador, y el denominador común entre 11 y 1 claramente es el 11. Así que para cambiar este 1 a 11avos, multiplicamos este 1 que está aquí abajo por 11 y el 1 que está aquí arriba también por el principio fundamental de fracciones, lo multiplicamos por 11. O sea que X finalmente será igual a 15 onceavos menos 11 onceavos da 4 onceavos. Y ahí tendríamos la solución para buscar cuánto era la X. Así que ahí tenemos cuánto era la X y cuánto era la Y en este caso. Fíjense que en este último caso hubo necesidad de resolver un sistema de ecuaciones lineales con dos ecuaciones y dos incógnitas. Ahora este segundo tipo de ejemplo, segundo tipo de problema, en el que nos van a pedir que efectuemos las siguientes operaciones. Y claramente pues serán cómo sumar números complejos y cómo multiplicar números complejos, ¿verdad? Efectúe las siguientes operaciones, ¿okay? Y el primer problema que nos dan dice sumar 2 menos 3i, este número complejo 2 menos 3i, más este otro número complejo, negativo 1 más i. ¿Okay? Pues tendremos que usar la fórmula o la definición de cómo se suman números complejos. Que dice que el resultado dice que primero se suman las partes reales, a sub 1 más a sub 2, o sea en este caso 2 y negativo 1, y ese va a ser el resultado, la parte real del resultado, y a eso le sumamos la suma de las partes imaginarias, que será negativo 3 más la parte imaginaria de acá, que es 1. Recuerden que las partes imaginarias de un número complejo es el número real que acompaña a la i. Así que la parte imaginaria de este no es negativo 3i, sino negativo 3. Eso es lo que se suma. Más la parte imaginaria de aquí, que es 1, porque es el que está acompañando a la i, 1. Y claro, entonces dice la parte imaginaria del resultado, o sea que este segundo paréntesis va acompañado con la i. Finalmente, 2 más negativo 1, eso es 1, más, y negativo 3 más 1 es negativo 2, y recuerden que vimos por una de las propiedades que le dimos a la unidad imaginaria, esto se puede escribir como 1 menos 2i. Y ahí tendríamos el resultado de esa suma.
Vamos a ver este otro que dice negativo 4 más 3i más 5 más 2i. Fíjense que también nos piden que sumemos esos dos números complejos. Pues nuevamente utilizamos la definición de la suma de números complejos, que nos dice primero que sumemos las partes reales. Así que en este caso tendremos que sumar el negativo 4 más el 5, que son las partes reales de este número complejo y de este número complejo. Y a eso le tenemos que sumar la suma de las partes imaginarias. La parte imaginaria de este es 3, más la parte imaginaria de este que es 2, y eso va a ir acompañado con la i, porque se hace la parte imaginaria del resultado. Y repetimos, fíjense que las partes imaginarias son los coeficientes numéricos, el 3 y el 2, que acompañan a la i. Así que esto será menos 4 más 5 da 1, más, y 3 más 2, 5, así que ahí tendríamos el resultado de la suma de esos dos números complejos. Fíjense en este tercero, que dice menos 5i más 4. Bueno, pues yo puedo pensar que este es el primer número complejo que estoy sumando, que fíjense que es un número complejo que se llama un imaginario puro, porque su parte real es 0. O sea que este primer número complejo yo puedo escribir como 0 menos 5i más. Y este segundo número complejo, fíjense que es un número real. Pero recuerden que los números reales vimos que son números complejos cuya parte imaginaria es 0. O sea que este número real 4 lo puedo escribir como el número complejo 4 más 0. Complejo con la parte imaginaria igual a 0. Y ahora pues sumamos las partes reales, tenemos una definición de suma de números complejos, 0 más 4. Y a eso le sumamos la suma de las partes imaginarias, menos 5 más 0, por esto, ¿verdad? Así que esto será 0 más 4, 4, y más, y 5, menos 5 más 0 es menos 5, y. Así que esto se puede escribir como 4 menos 5, y ese sería el resultado de la suma de esos dos números complejos. ¿Okay? Bien, fíjense en este otro, que es el D. Nos piden ahora multiplicar el número complejo 3 menos 2i por el número complejo 4 más i. ¿Okay? Bueno, pues aplicamos la definición de multiplicación de números complejos, ¿verdad? Dice la definición de multiplicación de los números complejos, vamos a continuar acá, que la parte real de esa multiplicación, del resultado de esa multiplicación, o sea, del producto de esa multiplicación es, miren, multiplicar las partes reales, 3 por 4. Y a eso restarle, así que dice que se le resta, y ahorita digo por qué sale aquí una resta, ¿verdad? La multiplicación de las partes imaginarias, ¿verdad? Así que la multiplicación de negativo 2 por 1, ¿verdad? Negativo 2 por 1. Y esa va a ser la parte real del resultado, ¿verdad? Y a eso le sumamos la multiplicación primero de la parte real del primero por la parte imaginaria del segundo. 3 por 1. 3 por 1. Y a eso se le suma, ¿verdad? 3 por 1, a eso se le suma la multiplicación de la parte real del segundo por la parte imaginaria del primero. 4 es la parte real del segundo por negativo 2, que es la parte imaginaria del primero. 4 por negativo 2. Y esto va a ser la parte imaginaria del resultado. O sea que esto será 12 menos negativo 2, porque negativo 2 por 1 es negativo 2, más 3 por 1, 3, más negativo 8. 4 por 1 es 2, es negativo 8. Eso da i, acompaña la i. O sea que esto es lo mismo que 12 más 2, ¿verdad? Porque al aplicar la equivalencia de la recta, esta recta se convierte en una suma del negativo de este, menos 2, más 2, más 3 y menos 8 es menos 5, por i. Y 12 más 2 es 14, más negativo 5i, pues, negativo 5i, y esto por la equivalencia de la recta, que también se puede aplicar, aunque este término no es real, es lo mismo decir 14 menos 5, y ahí tendríamos el resultado de esa multiplicación, ¿verdad? 14 menos 5. Fíjense en este otro, que dice multiplicar también el número complejo
2 más 2i por el número complejo 3 más 4. Vamos a multiplicar esos dos números complejos. Bien. Bueno, pues aplicamos otra vez la definición de multiplicación. Para buscar la parte real, primero multiplicamos las partes reales de los dos números complejos. 2 por 3. 2 por 3. Y a eso le restamos la multiplicación de las partes imaginarias. 2 por 4. Y a eso le sumamos entonces la parte imaginaria del resultado que se obtiene multiplicando la parte real del primero por la parte imaginaria del segundo, la parte real del primero que es 2 por la parte imaginaria del segundo que es 4, más, porque a eso se le suma ahora, la multiplicación de la parte real del segundo por la parte imaginaria del primero, la parte real del segundo que es 3 por la parte imaginaria del primero que es 2. Y esa es la parte imaginaria del resultado. Así que esto será 2 por 3, 6, menos 2 por 4, 8, más 2 por 4, 8, más 3 por 2, 6, y 6 menos 8 da negativo 2, y 8 más 6 da 14, así que ese sería el resultado de la multiplicación de esos dos números complejos. Bueno, muy bien. Pues ahora lo que vamos a ver a continuación, y lo vamos a ver en la siguiente parte, en la segunda parte de esta misma lección, es lo que conocemos como las propiedades fundamentales de los números complejos. ¿Okay? Nos vemos entonces en esa segunda parte de esta misma lección ya prontito.